Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es William Enríquez, soy docente de la Universidad Técnica Latinoamericana. Eh, en este ciclo me ha correspondido dar la materia de costos 2. Y voy a hablar un poquito sobre eso para efectos de evidencia del video que estamos grabando en OBS Studio y como propuesta al curso que estamos llevando con CONARES. Bien, un poco para hacer un contexto, vamos a terminar viendo lo que es un video, pero para efectos de contexto, cuando estamos hablando de costo 2, es básicamente la continuación de uno, donde se vieron lo que es el contenido de los tres elementos del costo que conlleva la elaboración de un producto, como es la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Son los tres elementos que conforman el producto terminado, que una vez involucrados en el mismo se determina el costo de la producción. Para eso se utilizan técnicas de determinación del costo y se hace sobre dos formas, dos maneras, dos métodos de poderlo realizar. Uno es a través del costo histórico, que es el costo real. eh, Podríamos decir que es el costo absorbente, es decir, el costo que el producto tiene y que se va sumando durante el proceso de fabricación. Este se puede hacer bajo dos métodos. El primer método es el método de costos por procesos, y el método de costos por órdenes de fabricación. Va a depender del tipo de fábrica o industria que se tenga para poder aplicar el método que corresponda. El método de producción es el que se conoce como la producción en serie. Y se determina a través de unidades productivas que se conocen como departamentos, o como se conoce ya dentro de la contabilidad, los centros de costos. En cada uno de ellos se va determinando un proceso que, una vez terminado, pasa al siguiente departamento. Y así lleva la secuencia hasta que se obtenga el producto terminado. Las empresas que usualmente se encargan de esto son las industrias de acero, las productoras de papel, las textileras, ¿verdad? Es decir, inclusive las empresas de producción de materiales de plástico, donde se determina eh, cuál va a ser es decir, el producto como tal se elabora eh, de una manera generalizada. Por ejemplo, tenemos la fábrica de vehículos, ¿verdad? La fábrica de vehículos, conocemos las marcas, y dentro de cada una de las marcas existen diferentes tipos de modelos. Entonces, lo que hace la fábrica es que empiezan a crear las diferentes unidades de producción, y al final pues se obtienen una cierta cantidad de vehículos fabricados. Estos vehículos están bajo las condiciones, especificaciones y quizá gustos de los productores, de las industrias, y se venden en el mercado de acuerdo a las preferencias que vayan a tener sobre cada uno de los modelos. La otra forma, método de determinación de costos es por órdenes de producción. Estos son por órdenes específicas, es decir, donde el cliente pide lo que quiere, cómo lo quiere. Entonces, el fabricante no tiene más que adecuarse precisamente a las especificaciones que el cliente le ha determinado que debe de seguir. Por supuesto, esta forma de producción es más cara porque pueden haber 5 clientes queriendo un solo producto de diferentes formas, de diferentes especificaciones, de diferentes tamaños. Y eso es una particularidad
el proveedor, ¿verdad? El quien hace la producción, tiene que determinar o tiene que más bien fabricar según los requerimientos del cliente. Un ejemplo específico de esto son, por ejemplo, las imprentas. ¿Ya? Las imprentas hacen volantes, hacen facturas, hacen afiches, brochures, banners, de acuerdo a las necesidades o requerimientos del cliente. Entonces, cuando hay una producción por órdenes, que es un ejemplo que vamos a poner en el video, está precisamente determinando esa condición. Otra forma de determinar costos son los costos predeterminados. Estos se diferencian de los costos históricos que se determinan antes de comenzar la producción, es decir, dentro de una planificación. Se conoce como plan maestro, donde empiezan a tratarse de imputar todos los elementos que intervienen en la producción bajo un supuesto, ¿verdad? Es decir, el supuesto de la producción que se va a tener y con cuánto queremos terminar de dinero, ¿verdad? Y de unidades en la producción. Lo que debe de intervenir en esto, repito, es el presupuesto y se puede hacer de dos formas. Una es a través del método de costos estimados y el otro a través de los costos estándar. La primera, los costos estimados son condiciones empíricas y los costos estándar son condiciones científicas. Esa es la diferencia. La otra situación que determina la diferencia es que los estimados al final de la determinación del costo se ajustan a los costos reales. Sin embargo, los costos estándares es lo contrario. Los costos reales se ajustan a los costos estándares. Esa es la diferencia. Eso y la importancia de que se determinen la estandarización de la producción. Cuando se empieza una producción, una vez que se han determinado los costos estándares y se comienza una producción real, se pretende de que los costos que se vayan incurriendo en condiciones reales sean los que en condiciones preestablecidas se determinaron, para que digamos que el costo al final de la elaboración sean los que se han planificado y no se desvíen del valor. ¿Y esto por qué se hace? Porque al final tenemos que determinar un precio de venta que está en competencia en el mercado nacional, internacional, ¿verdad? O regional, y debe de ser competente. Si nosotros llegamos a determinar que el precio de ventas que tenemos no es competente, entonces quiere decir que tenemos que ajustar los costos. Y para hacer eso, para evitar nosotros estar en el proceso de producción histórico y que al final nos damos cuenta que los costos son más altos que las ventas, que el precio de venta, entonces se hacen los costos estándares o los costos estimados, para que nos podamos dar cuenta que si ya de una manera planificada salen más altos, quiere decir que el precio de ventas no va a ser el correcto. Ya se evaluará en una toma de decisiones de que si conviene o no conviene seguir en la producción. Bien, vamos a poner un video que está en YouTube para que veamos una explicación breve de lo que es la producción. Veamos. Los videos tutoriales, hoy vamos a hablar acerca de los costos por órdenes de producción. Un sistema de costos puede definirse como el registro sistemático de todas las transacciones financieras expresadas en sus relaciones con los factores funcionales de la producción, la distribución y la administración e interpretación de una forma adecuada para determinar el costo de llevar a cabo una función dada. Para instalar un sistema de costos constituyen factores importantes la naturaleza de la producción, los procesos de fabricación, los métodos de distribución de ventas, así como la forma y los datos que deben contener los informes que deban presentarse a la dirección de la empresa.
Este sistema de costos por órdenes de producción se clasifican en costos reales o históricos y costos predeterminados. Los reales o históricos, a su vez, se clasifican en costos por órdenes de producción y costos por procesos. Por el lado de los costos predeterminados, estos se clasifican en costos estimados y costos estándar. A su vez, los costos estimados se subclasifican en órdenes de producción y procesos y los costos estándar asimismo en órdenes de trabajo y por procesos. Bien, esto era el video que quería presentarles, ¿verdad? Eh, Efectos de prueba en el curso de CONARES que estamos participando los docentes, de los docentes de la red de CONARES. Les agradezco su atención y pasen muy buenas tardes.